vamos a empezar. Y antes de empezar también, bueno, como podéis ver aquí, somos Defion, somos la fusión entre dos empresas, Incide, que es la que alguno de vosotros ya conocerá seguro, de aquí de España, y Computest, que es una empresa holandesa. Nos hemos fusionado y hemos creado este pedazo de equipo. Somos todos unos máquinas. Y bueno, pues vamos a introducirnos cada uno. Yo soy Diego García Iglesias y gracias. Y nada, pues me dedico a hacer red team y investigo de vez en cuando, se me ocurren movidas locas y pues a veces las publico y divertidísimo. Y bueno, yo soy Bernat o Gumet, como queráis, y me mola investigar mis cositas y bueno, en general me molan las cosas de low level, también temas de exploiting y bueno, a veces voy sacando alguna cosita también. Y bueno, así ahora Diego va a empezar con su implante, así que adelante. Venga, pues vamos a ver. UFO, esto es un invento que se ocurrió así y fue como... Vale, esto es un implante es un malware y está hecho principalmente para ejercicios de red team, intrusiones de estas, ¿no? Vamos a explicar primero por qué surgió este proyecto, luego vamos a hablar de cómo funciona el implante y luego de cómo funciona el cliente para poder interactuar con el implante, ¿vale? El origen, a ver, vamos a hablar primero del malware modular. El problema que tiene el malware modular es que es útil cuando, por ejemplo, quieres ejecutar módulos de forma offline y movidas así. Pero esto es un caso de uso que no lo vas a aprovechar nunca en un red team o casi nunca, porque principalmente le metes el implante a un servidor web o a algún tonto que cae en un phishing, lo que sea. Entonces, pues bueno, pero casi siempre estás online, ¿sabes? No es como prioritario el ejecutar offline. Entonces, ¿cuál es el problema de utilizar un malware modular en un red team? Bueno, pues precisamente el uso de carga reflexiva de módulos. Siempre ha sido muy estable y tal, pero está ya muy trillado, ya, yo que sé, hay 100.000 técnicas para cargar en memoria, pero también hay 100.000 detecciones distintas. Entonces, bueno, pues es una pelea constante. Luego también otro problema que tiene este tipo de malware es que, bueno, ya de por sí, este tipo de malware suele ser gigantesco, rollo 100.000 bytes. Además te engañan, te dicen, no, esto era un shellcode que podías cargar, y es mentira. Luego lo que hace es cargar una DLL también de forma reflexiva y luego todos los módulos también de forma reflexiva. Hay algunos que pesan, yo qué sé, quieres listar DNS y te pesa 20.000 bytes el módulo y dices, joder, tío, es que estoy consumiendo toda la memoria del ordena, tío. Bueno, luego otro problema que tiene es el tema de que se te pueden filtrar módulos. A ver, esto es un poco ya más la película, porque en un red team, pues... Pero tú imagínate que tienes una escala de privilegios en Windows y lo tienes en un módulo, pues al final, si tú utilizas ese módulo para elevar privilegios en Windows, si alguien se hace con tu módulo, a la hora de cargarlo, pita algo, lo que sea, tienen telemetría para sacarlo, se jodió el zero day, cagaste, o sea, te quedaste sin exploit. Y bueno, luego otro problema que tienen este tipo de implantes es que son ultra, hiper mal optimizados, quiero decir. O sea, si yo, por ejemplo, voy a listar un directorio, al final, muchas veces este tipo de implantes cargan ese mismo, o sea, solicitan al C2 el módulo, que a lo mejor pesa, pues eso, 20.000 bytes, cada vez que lo quiere utilizar. O sea, ya estás metiendo 20.000 bytes de tráfico por la cara. Luego por encima haces todo el procesado del output en el módulo y se lo escupes al C2, entonces estás también consumiendo un montón de CPU. O sea, al final consume un montón de ancho de banda y de CPU. No vale para nada. O sea, para un red team seguro que se puede hacer algo mejor. Y aquí es donde sale UFO, que UFO es un Syscall proxy. Un Syscall proxy esto tampoco es algo nuevo, pero es la primera vez que se implementa en un implante. Esto ya existía con Railgun en Meterpreter y había un tío que se llama, creo que era IDOF31, que hizo uno que se llamaba Machine Gun, pero luego se le fue la olla y dijo, lo voy a borrar de GitHub en el mismo día. Pues bueno. Pero nadie lo había hecho en formato implante, así que llegué yo y dije, pues voy a hacerlo en formato implante, y ahí está. Básicamente, esto te permite leer memoria, ejecutar memoria y llamar a funciones de la API de Windows. Entonces ya no tienes que cargar módulos, simplemente le dices al implante, léeme esto, ahora me ejecutas esto, ahora me escribes esto aquí y ahora me lo vuelves a ejecutar con esta otra función. Pumba, messagebox. Está increíble. Bueno, luego otra cosa buenísima que tiene es que pesa súper poco el shellcode, o sea, al final pues, te ocupa 1.300 bytes el shellcode y ya no hay que cargar nada más, lo cual está increíble. Lo puedes meter en exploits, lo puedes meter en ejecutables, en DLLs, inyecciones de procesos, IoT, lo que quieras. Increíble. Bueno, luego lo bueno es que también te protege los módulos porque no coges el módulo de la LP y dices,
¡pum!, lo cargo. No. O sea, coges y le dices, vale, me vas a alojar este espacio de memoria, ahora vas a escribir esta cosa, ahora vas a llamar a esta función que provoca la explotación de esto, 3 doritos más tarde tienes LP y nunca has filtrado el módulo. ¿Te pueden hookear el implante y pillarte cómo lo haces? Sí, pero es raro, ¿vale? O sea, ya te tienen que tener muy fichado para eso. Generalmente te dan la patada y te sacan de la redilla. Y bueno, luego ya lo último es que esto está súper optimizado. Al final casi no consume ancho de banda en la mayoría de escenarios y que consume también muy poca CPU en la máquina infectada. Consume más CPU en tu máquina porque tienes que procesar los datos en tu máquina y eso, pero bueno. Vale, no me enrollo más. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos un atacante que se conecta por un canal encubierto al implante y, como os he dicho, a la máquina infectada, y como os he dicho, pues lo que va a otorgarle este implante es lectura de la memoria del proceso, escritura de la memoria del proceso y ejecución de cualquier API de Windows o del sistema operativo para el que lo programéis. Vale, entonces vamos a hacer un bricomanía, así, vamos a simplificar la creación del implante, ¿vale? Y vamos a verlo así, pues vamos a intentar que quede simple, que se entienda. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es pillar una plantilla para poder programar en C y que nos genere shellcode. Aquí hay un tío que se llama 11philip22, que a su vez pilló el repo de otro tío que luego lo borró, pero estaba en Web Machine. Bueno, yo qué sé, ahí tenéis los QRs, el de la izquierda es el del blog y el de la derecha es el de su repo. Básicamente es una plantilla de Visual Studio que, bueno, tiene una serie de flags para el compilador, que lo que hace es que cuando compilas código lo generas súper reducido, con un montón de optimización de tamaño. Luego el linker también tiene cosas de estas, ayuda a que sea position independent, que esto es necesario para el shellcode, pues si no, no vale para nada. Y bueno, luego también tiene ahí un parámetro que te permite variar en el orden en el que se incluyen las funciones para meter algo de polimorfismo al shellcode, pero vamos, que esta funcionalidad no la vamos a usar porque para eso ya ha creado Bernat una puta locura que vais a ver luego, que es una ida de olla. Y luego, para extraer el shellcode, tiene un script de PowerShell de postcompilación que se ejecuta cuando compilas y te genera cuando generas el ejecutable, el script saca la sección de código, lo mete en un .bin y ya está, ya tienes tu shellcode. No tiene más. Vale, pues ya tenemos la plantilla para hacer shellcoding. Ahora tenemos que implementar un resolver de funciones. Ya lo trae la plantilla también de nuestro colega. Ahí tenéis otra vez el QR. Básicamente, en vez de, por ejemplo, llamar a getProcAddress y pasarle una string de la función que queremos llamar, le pasamos un hash. ¿Cómo funciona el hash este? Pues este tío tiene aquí un bucle for, bueno, este es un bucle while, y tiene pues una instrucción que lo que hace es rotar los bits de cada carácter que le pasas. Entonces va haciendo una serie de rotaciones y va sumando esos valores y genera un número de 4 bytes. Pues ese es el hash. Entonces, básicamente, el resolver lo que hace es hashear todas las funciones de todas las DLLs que tengas cargadas y busca un hash que coincida con el hash que tú le pasas. Y si coincide, pues esa es la función. Ya está, ya puedes resolver funciones. Increíble, no hace falta meter strings al implante. Ahora pasamos al profiler. El profiler tenemos que perfilar todas las funciones que vamos a utilizar en el implante. Así que cogemos todas las funciones, calculamos el hash y llamamos a la función de nuestro colega el Philip y resolvemos. Pues ahí tenéis el local free, para crear namepipes y leer de ellas, escribir, bla, bla, bla. No tiene más misterio. Vale, ya que hemos resuelto todas las funciones que va a utilizar nuestro implante, que son 8, pues vamos a empezar ya a jugar con ello. Vale, lo primero que tenemos que hacer es crear un código que permita al implante escuchar, ¿vale? Datos para hacer movidas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es levantar una namepipe, porque es simple. Bueno, pues la instanciamos ahí, metemos el null byte terminator y además la podemos cifrar facilísimo utilizando el null byte, ¿vale? En vez de poner un null byte, pones, yo que sé, una clave short que sea un byte y cifras el resto de la string con ese byte y lo añades como null byte terminator. Entonces aquí tienes un bucle for que lo que hace es, por cada carácter de la string, de la namepipe, le mete el short con el último byte y cuando llega al último byte, shorea con su mismo último byte y sale 0. Ya tienes el null byte terminator. Entonces ya tienes descifrado de la string de la namepipe, que es la única string que hay en el implante. Luego ya le llamas a create namepipe y ya tienes la pipe escuchando en el implante, ¿vale? Ya has creado la namepipe y ya tienes tu canal de input-output. Entonces ahora hay que hacer la rutina en la que el implante recibe el input y escupe el output. Para ello, primero se llama connect namepipe para aceptar conexiones entrantes. Una vez aceptamos la conexión entrante de un cliente, llamamos a readFile para poder leer el input que le llega al implante. Luego, con ese input se lo vamos a pasar al code de dispatcher, porque pues, el input es léeme memoria, escríbeme memoria, ejecuta.
Y luego, una vez terminemos de hacer eso, llamamos a writeFile para retornarle una respuesta al atacante, al cliente, y repetimos otra vez. Pues leemos el siguiente input, llamamos al code dispatcher y retornamos respuesta. Y una vez terminemos, pues el cliente se desconecta, llamamos a disconnect namepipe y otra vez a connect namepipe esperando a recibir otra conexión de otro cliente. Y así sucesivamente hasta el infinito y más allá, hasta que muera el implante. Muy bien, pues ya tenemos un canal de input-output, lo hemos puesto, como bien hemos dicho, una namepipe, va a través de SMB. Ya podemos conectarnos remotamente al implante. Perfecto, ahora vamos a hablar del code dispatcher. Entonces ya tenemos el input-output, ahora tenemos que organizarlo. Entonces vamos a hacer una estructura de datos, ¿vale?, para el tema de las lecturas y escrituras de memoria. El primer argumento va a ser 8 bytes que indican la dirección de memoria donde vamos a leer o escribir datos. Luego, el segundo argumento son otros 8 bytes que indican la longitud de la memoria que vamos a leer, rollo, desde la dirección 100 vas a leer 50, ¿sabes? Y luego, ese buffer que tenemos ahí abajo del todo, que ocupa 0 de longitud, esto está hecho para que sea un buffer de longitud variable, ¿de acuerdo? Entonces, según la cantidad de espacio que reservas, pues si reservas 100 bytes para esta estructura de datos, tendrás 100 menos 8 bytes disponibles para rellenar de datos, tanto de entrada como de salida, o sea, como de lectura como de escritura. Vale, pues nada, el code dispatcher, básicamente, no hace falta que os leáis este código, que es una fumada. Básicamente es un bucle for que rellena ese buffer o utiliza el buffer ese de input para escribirlo en la memoria que solicite el cliente en el implante y ya está. O sea, literalmente es un bucle for, para leer o escribir, no tiene más. Y luego, pues otra estructura de datos, básicamente, pues los primeros 8 bytes serán, esto es para ya llamar a funciones del API de Windows. Los primeros 8 bytes serán el número de argumentos que vamos a llamar, pues para poder decir, vale, pues esta función como tiene un argumento, pues le vas a pasar 1. Esta como tiene 4, le vas a pasar pues 4. Y luego el segundo argumento, es el de función. Esto es otro puntero que, bueno, es un puntero a la dirección de memoria donde se encuentra la función que vas a llamar o el hash de la función. Es decir, si tú no sabes dónde se encuentra, yo qué sé, local alloc para reservar un espacio de memoria, pues puedes pasarle el hash y el implante también te lo resuelve. Entonces está aquí, ¿vale? Básicamente es un if para... ¿Tengo que resolver esta función? Sí, pues entiende este argumento como un hash y lo resuelve a la dirección de memoria de la función y luego la llama, y si ya la has pasado, y si en vez de eso le has pasado ya el puntero a la función, pues simplemente la llama y ya está. Vale, pues ya tenemos prácticamente todo hecho. Ahora solo falta hacer el trampolín para poder llamar a las funciones, porque aquí, si os fijáis abajo del todo, yo llamo una función que se llama proxy execute. Ese es el trampolín. Vale, ¿cómo funciona el trampolín? Pues el trampolín es muy sencillo. Es un código en ensamblador que lo que hace es prepara los argumentos de la función a la que llamamos en la memoria, en los registros y todo, y salta a la dirección donde se encuentra esa función. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hace es rellena los registros RCX, RDX, R8 y R9 con el primer, segundo, tercer y cuarto argumento, y si hay más argumentos, los mete en la pila, porque el resto de argumentos van en la pila, es el formato estándar de Windows, y ya una vez ha preparado todos los argumentos, salta a la función y la ejecuta, retorna otra vez al implante y ya tienes el retorno y todo. Ya está, esto es el implante, es una gilipollez. Vale, pues vamos a ver aquí un ejemplo. Vais a ver. Esto, bueno, tenéis que compilar en release, importante, si compiláis en debug, feo. Compiláis, aquí esto se ejecuta, ahora podéis aquí ver el output del script de postcompilación, genera aquí el .bin. Si veis en propiedades, pues esto pesa 1277 bytes, increíble qué poco pesa, es igual de pequeño que mi iPhone 17R. Es increíble, o sea, tecnología 10 de 10, compráoslo. No me pagan, ¿eh? Vale, pues nada, cogemos el shellcode que escupe lo que hacemos es pasamos el .bin a un código C, que lo que hace es mete todo el shellcode en un array de bytes. A ver si puedo tirar para atrás un poco. No encuentro el cursor ahora. Vale, pues lo que hace es mete el shellcode en un array de bytes que pone un signet char shellcode y arriba pone decl spec allocate text. Básicamente lo que hace es mete este array de caracteres en la sección de texto del ejecutable. Entonces, tú luego lo puedes llamar sin tener que hacer un virtual alloc, luego el virtual protect para darle RX y luego llamarlo. Ya te lo saltas, da igual.
Como total, no estamos haciendo nada de carga reflexiva, pues... Y esto luego lo podéis utilizar pues, para meterlo en vuestros ejecutables, en vuestras DLLs, en vuestros drivers, si la dais soporte para cosas de kernel, lo que queráis. Vale, y ahora vamos a hacer el cliente. Lo primero, bueno, como estamos utilizando SMB para abrir comunicación con el implante, utilizamos InPacket. Bueno, esto es código por defecto. Podemos hacer login con usuario contraseña, usuario hash o Kerberos. Bueno, luego tenemos que conectarnos a la pipe. Para ello abrimos el share IPC $, que seguramente lo habéis visto alguna vez. Pues ahí podéis encontrar las namepipes expuestas a nivel de red en la máquina. Os conectáis a la namepipe y luego vamos a meter 3 funciones. La de cerrar la conexión, para cerrar la conexión. La de leer, pues para leer de la namepipe. Y la de escribir, para escribir en la namepipe. Ya está. Ya tenemos conexión con el implante. Facilísimo. Vale, ahora el argument parser. El argument parser vamos a hacerlo tal cual funciona con InPacket, que es el host, el timeout, el puerto SMB, si es que no está en el puerto por defecto, y luego las credenciales, que pueden ser usuario contraseña, o usuario hash, o ticket Kerberos, o incluso logon anónimo. No creo que lo encontréis, pero si lo encontréis por ahí, pues os sirve también. Y luego el resto de argumentos, pues los podéis meter. Si os hacéis algún módulo que haga, yo qué sé, quiero que utilices el invento que hicieron en la navaja negra pasada para reventar el teclado del tío este, tal. Pues puedes. Programas el módulo y ya está. Vale, siguiente punto, pues ahora hay que interactuar con el code dispatcher. Bueno, pues lo mismo, como antes habíamos visto unas estructuras de datos, ahora las voy a representar en gráficos y lo único que hay que hacer es generar estas estructuras de datos en Python y pasárselas al implante para escribir, leer. Vale, los primeros 8 bytes de los paquetes son cabeceras. El verification ID ahora mismo no está en uso, pero lo podéis utilizar para meterle asincronía al implante. Yo lo he dejado síncrono. Si queréis meterle asíncrono, genial, podéis utilizar ese argumento. Y luego el Action ID, que es el argumento que determina si el implante debe leer memoria, escribir memoria, o ejecutar una función resolviendo el hash de la función, ¿vale? Vale, ya teniendo esto claro. Vale, vamos a ver primero cómo funciona una petición de ejecución. Vale, pues como habíamos dicho, los primeros 8 bytes, el número de argumentos. Los segundos 8 bytes, el hash de la función o la dirección donde se encuentra. Y el resto de 8 bytes, 8 bytes, 8 bytes son los argumentos, ¿de acuerdo? Bueno, la respuesta que recibimos será, los primeros 8 bytes será el valor retornado por la función. Y los segundos 8 bytes nos retorna la dirección de memoria de la función que hemos llamado. Por ejemplo, si habíamos resuelto antes localaloc porque no sabíamos dónde se encontraba, pues ahora nos retorna la dirección donde se encuentra y no hace falta que la estemos resolviendo todo el rato, porque, coño, si la vas a llamar 5 veces, ¿para qué la vas a resolver 5 veces? Pues la resuelves una y ya está. Y optimizamos. Vale, lectura. ¿Cómo leer memoria? Vale, pues los primeros 8 bytes, la dirección de memoria donde quieres leer, y los segundos 8 bytes, cuánto quieres leer a partir de ahí. Y la respuesta es literalmente lo mismo, solo que concatena al final todos los datos que querías leer. Y para escribir, pues es igual, o sea, dirección de memoria, luego la longitud del buffer que quieres escribir en esa dirección de memoria, y luego al final un buffer de tamaño indeterminado con todos los datos que quieres escribir. Bueno, indeterminado no, porque viene sujeto al segundo argumento, el de longitud. Y luego la respuesta, pues la dirección de memoria y la longitud de bytes que has escrito. Ya está, ya podemos interactuar con el code dispatcher. Bueno, en el cliente también tenéis aquí, os he preparado una función para que podáis calcular el hash de las funciones. Súper fácil, le pasas el nombre de la DLL y el nombre de la función y te calcula el hash. Ya está. Luego, os he metido también unas cuantas utilidades en el cliente para que podáis llamar a malloc, a calloc. Podéis también liberar estos buffers de memoria reservados en el heap con free. Luego también podemos utilizar la NTDLL para llamar a funciones como strlen y wcslen, que esto también es muy útil si trabajáis con estructuras como Unicode string y mierdas de estas. Y ya está, estos son los útiles. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, qué cosas podemos hacer con este bicho, ¿vale? Vamos a ver unos ejemplos de módulos que os he preparado. Vosotros luego ya os programáis los que os dé la gana, pero yo os he regalado 4. Vale. El primero nos va a permitir sacar una message box, un pop-up, ¿vale? Lo primero que hacemos es, vamos a alojar
Memoria para almacenar el título del pop-up y el mensaje del pop-up. Luego lo que hacemos es escribir en esos buffers que hemos reservado el título y el mensaje. Luego lo que hacemos es llamamos a MessageBox A para que salga el pop-up y luego ya por último pues liberamos los buffers y ya está. Vale, este es el primer módulo. El segundo módulo ya es un poco más interesante. Este te permite sacar todas las entradas de la caché DNS, ¿vale? Todos los records. Entonces, esto es como cuando haces, ¿cómo era? ipconfig display DNS, pues así. Básicamente llamamos a DNS get cache data table, que esto te saca pues todas las entradas de la caché DNS. Luego leemos de ese buffer pues, leemos todas las entradas de la caché DNS en sus respectivos buffers donde esté guardado. Y luego ya por último liberamos el buffer este con DNS record list free. Y ya está. Y luego os he puesto también un módulo que se llama suicidio, que básicamente es para matar al implante. Escribes en la dirección 0 un byte cualquiera, un null byte, y va a petar porque lo puedes escribir en la dirección 0, eso está fatal. Pero bueno, pues así lo matas facilísimo. Y luego también os he metido también un módulo porque hay veces que dices, me gustaría reiniciar la máquina pero no tengo permisos, pues a tomar por culo, pantallazo azul. Y esto es una técnica conocidísima que es llamar a una función que se llama rtl adjust privilege con estos argumentos y luego net raise hard error con otros argumentos. Y fuerzas el pantallazo azul y todos felices. Y ya está, esto es el cliente, es una estupidez como habéis visto y con la tontería que hemos hecho un implante súper avanzado. Vamos a ver cómo funciona esta locura. Entonces, cogemos el main.py, aquí veis los 4 módulos que están preparados, ya tenemos el implante corriendo, vamos a conectarnos con credenciales no privilegiadas, lo corremos y sale el pop-up. Vamos ahora a comentar el módulo del pop-up y ahora vamos a llamar al de la caché DNS. Nos conectamos otra vez, remotamente, ¡pum! Y te saca todas las entradas DNS de la máquina. Y bueno, el último módulo que vamos a ejecutar es el pantallazo azul para que veáis que podemos reiniciar la máquina. Y ya está. Y tocotó. Y ya está, eso es el implante. Ahora, quería decir una cosa, y es que, claro, ahora el único problema que le queda, o sea, ya tenemos un implante que no puedes ver las funcionalidades que tiene, o sea, ahora mismo esto lo suben a una sandbox y el tío, o sea, la sandbox no va a ver nada, lo pilla un analista de malware, tampoco va a ver qué capacidades ciberofensivas tenemos, pues no tiene los módulos, simplemente tiene un Syscall proxy, pues ya ves tú. No tiene nada, o sea, y podemos incluso llamar a funciones que no hacen nada en mitad de los módulos para confundir, podemos hacer un montón de cosas, pero tiene un problema, solo uno. Y es que el shellcode este de 1300 bytes siempre es igual. Así que aquí entra el superinvento de Bernat, que es un motor polimórfico de la hostia. Un fuerte aplauso para él y ya entras, tío. Bueno, pues ahora vamos a pasar, después de tremendo invento también de Diego, a Chameleon, que es un motor polimórfico, sobre todo encarado a x86 para 64 bits y sobre todo, muy importante, para Position Independent Shellcode. Eso lo vamos a ver más adelante, pero bueno, este tipo de shellcode es un shellcode que da igual donde lo cargues, pero va a funcionar igualmente. En este caso, UFO es Position Independent, así que por ese motivo se compenetran tan bien. Entonces, ¿qué queremos que pueda hacer nuestro motor polimórfico? Primero, que podamos evadir o evitar cualquier tipo de asignatura estática, sobre todo encarado a Red Team Engagements, que es lo que hemos comentado antes también un poco con Diego. Estos dos proyectos, sobre todo encarados a Red Team Engagements. Y segundo, supongo que bastante obvio, pero también nos interesa no romper el shellcode que vamos a polimorfar, que inicialmente puede ser bastante obvio, pero vamos a ver que hay distintos problemas mientras tratamos de conseguir este objetivo. Entonces, aquí tenemos un poco una visión genérica de cómo funciona Chameleon. Vamos a ver que empezamos con un Position Independent Shellcode, lo desensamblamos, le aplicamos ciertas mutaciones. Estas mutaciones pueden usar un feature que tengo picado también, que te permite generar shellcode pseudoaleatorio. Y una vez tenemos el shellcode mutado, generamos un código ensamblador compatible con NASM, lo ensamblamos y tenemos un shellcode equivalente al inicial, pero con una estructura interna completamente distinta. Así que bueno, ¿qué problemas tenemos a la hora de desensamblar
x86, en este caso 64 bits. Primero, y es un caso evidente, en x86 todas las instrucciones tienen distintos tamaños. Y esto es un pequeño gran problema. Y después, bueno, que si queremos desensamblar, no podemos usar linear parsing. ¿Y por qué esto es un problema? Bueno, lo vamos a ver ahora. Podemos tomar este ejemplo de aquí, que tenemos una pequeña secuencia de bytes, y vamos a ver qué pasa si desensamblamos de manera lineal. Vamos a ver que nos salen dos instrucciones, un add y un jump. Si nos fijamos como más de cerca, vemos que el jump salta a media instrucción del add. O sea, aquí parece que hay alguna cosa rara. Sin embargo, con un desensamblado parseando de manera lineal, nos perdemos cositas. Ahora lo vamos a ver más adelante. De hecho, aquí lo tenemos. Si nos fijamos, dentro del opcode del add tenemos el opcode de un increase, que es al que se salta una vez ejecutado el add. Entonces, si nosotros estuviésemos aplicando cambios al shellcode, al ensamblador obtenido por un parsing lineal, aquí estaríamos perdiendo información y nos estaríamos cargando el flow del código. Entonces, no es una opción viable aplicar parsing lineal para desensamblar el shellcode inicial. ¿Solución? Bueno, vamos a obtener el grafo de basic blocks del shellcode que vamos a polimorfar y de ahí vamos a sacar los datos del desensamblado. Bueno, un basic block es una secuencia de instrucciones que no tiene ramas, excepto al final, digamos. Y el entry point de un basic block es la destinación de un salto o el entry point del programa como tal. Entonces, solución, basic blocks. Como podéis ver, aquí tenemos las tres instrucciones en ensamblador, no perdemos ninguna. En este caso vais a ver que para el proyecto se ha usado Radare 2. Y bueno, ¿qué tipo de implementación hemos usado? Pues hemos usado R2Pipe, que es básicamente una API de Radare para scriptear cosas. Y bueno, arrancamos el programa, le pasamos el shellcode que vamos a polimorfar, lo analizamos con AAA, listamos todos los offsets de las funciones dentro del propio shellcode y después obtenemos el grafo de basic blocks, bueno, la información del desensamblado de los basic blocks del programa en formato JSON. Aquí podéis ver un poco el output de estos comandos. Y bueno, este output lo parseamos internamente, lo pasamos a clases de Python, que es lo que después nos va a permitir operar con los datos de manera más fácil. Entonces, ¿cómo pasamos estos datos a un código ensamblador válido? Porque esto tampoco es trivial. ¿Por qué? Porque si vamos a mover cosas de un lado para otro, vamos a romper todos los saltos que hay en el propio shellcode, entonces tenemos que arreglar esto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a pillar cada basic block y a cada basic block le vamos a asignar una label en el ensamblador. En este caso uso este ejemplo de aquí que tenéis, o sea, el bloque y la dirección inicial del bloque. Y bueno, y después, una vez tenemos hecho esto para cada bloque, vamos a parsear todas las instrucciones de control flow del programa y vamos a cambiar los inmediatos que tengan estas instrucciones asignadas por la respectiva label. Como cada basic block empieza con una destinación de un salto, siempre vamos a tener una label para cada inmediato en las instrucciones de control flow. Así que en ese caso no es ningún problema. Y bueno, vamos a ver después que a partir de este momento se van a aplicar las mutaciones y después se van a hardcodear. Bueno, si no se ha aplicado una mutación, se va a hardcodear la propia instrucción en el ensamblador que vamos a generar con un DB y si no, pues vamos a usar mnemónicos o lo que sea para generar el nuevo ensamblador. También es necesario informar de que al final de cada basic block se va a meter un jump, que no es condicional, hacia el siguiente bloque que haría en memoria. Esto más adelante vamos a ver por qué es importante. Así que bueno, no he tirado para donde tocaba. Ahí. Vale, vamos a empezar las partes de las mutaciones. Esta parte es bastante importante, diría que es la más importante del proyecto como tal, ¿qué son las mutation pattern pools? Básicamente es una clase en la que cada instancia se dedica a la mutación de una acción en concreto. En este caso vamos a usar el ejemplo de mover un valor de un registro B a un registro A. Entonces, para cada mutation pattern pool va a haber un set de match rules. Las match rules básicamente se basan en la detección de ciertos patrones de esta acción.
Por ejemplo, en el caso de mover un valor de un registro B a un registro A, lo podemos hacer con un move o lo podemos hacer pusheando el valor del registro B a la pila y popeando en el registro A. Se puede hacer de distintas maneras. Al final, la gracia es que se defina una matching rule para cada tipo de estos patrones. Tenemos un set que se va a dedicar a sacar los índices de dónde están estos patrones. Una vez tenemos estos índices encontrados, vamos a decir qué probabilidad queremos de, una vez encontrado un patrón, en cuántos de estos queremos mutar. Entonces, si queremos que solo se muten un 80%, pues le definimos aquí. Solo quiero mutar el 80% de los patrones y en base a esta probabilidad pues se muta o no se muta el patrón encontrado. Y después aquí, el otro, ahí. Y después aquí tendríamos los generadores. Los generadores son otras funciones que se dedican a generar código equivalente a la acción que hemos definido inicialmente. En este caso, da igual el tamaño del código equivalente, puede ser mucho mayor que el original, puede ser menor, da absolutamente igual. Y aquí es donde podemos usar del feature que habíamos comentado antes de generar código pseudoaleatorio, que más adelante vamos a explicar cómo funciona. Entonces, una vez esté el código equivalente creado y se haya decidido aplicar la mutación, simplemente se va a intercambiar los datos. O sea, vamos a quitar el patrón encontrado y vamos a meter todo el código generado que es equivalente. Entonces, no estamos rompiendo nada al final. Vale, parte importante, la gracia de este proyecto es que os implementéis vuestras propias mutaciones. Vais a ver que al final, en lo que vamos a publicar, tiene algunas mutaciones definidas, pero la gracia es que os podáis picar vuestras propias reglas de matching y vuestros propios generadores. De esta manera, pues podéis sacarle mucho provecho al proyecto como tal. La gracia de esto, pues que al final podéis usar cualquier dato que se extraiga de las instrucciones en el proceso de desensamblado, ya sean los opcodes, los mnemónicos o los operandos como tal, los bytes o hasta el propio ESIL de las propias instrucciones. Y bueno, y al final, pues esta es la parte, diría yo, más importante de este proyecto. Y bueno, recordamos que antes habíamos dicho que le habíamos metido un jump forzado al siguiente bloque en memoria. Pues bueno, esto es lo que ahora nos permite reordenar todos los bloques del propio shellcode y que no se pierda el flow de ejecución. En este caso aquí podemos ver un ejemplo. Ahí arriba tenemos cómo estaría la estructura antes de reordenar los bloques y aquí abajo podemos ver cómo, aun haber reordenado los bloques, el flow del código se mantiene. O sea, vas a saltar al bloque que tocaría y de ahí, pues, bueno, no se rompe el código. Esta es la parte, bueno, está bastante bien esta parte también. Seguimos. Una vez hemos reordenado todos los bloques, pues puede ser que algunos bloques sigan manteniendo el orden inicial. En este caso, no nos interesa que haya un jump justo a la siguiente instrucción de memoria. Entonces, en estos casos vamos a quitar este jump porque no hace nada ahí, simplemente molesta y queda feo. Pues lo quitamos y nos lo sacamos. Y como son bloques que están seguidos en memoria, pues va a pasar de la ejecución de uno al siguiente sin ningún tipo de problema. Y bueno, pues ahora, como hemos dicho antes, algunas de estas mutaciones pueden usar de un feature de generación de código. Así que vamos a ver cómo funciona este feature y bueno, ¿qué es básicamente? Básicamente es capaz de generar shellcode semánticamente neutral, que significa que no altera al final el comportamiento del programa, simplemente altera su apariencia. Y la gracia de este es que al final es capaz de generar código con bucles y condicionales anidados y con cierta relación con lo que ha ido generando previamente. No he usado IA en este caso, lo siento para los que le mola mucho este tema. ¿Se podría aplicar en un futuro? Se podría, de momento no está. Y bueno, ¿cómo funciona? Empezamos pillando una pool general de registros, los General Purpose Registers, y escogemos un registro primario. Una vez tenemos este registro primario, miramos si se ha usado en este propio shellcode generado previamente este registro. Y si no se ha usado previamente, lo guardamos. En este caso, generamos un gadget que te guarda este registro en la pila.
Y a la vez generamos otro para restaurarlo. Este nos lo guardamos para saber simplemente su tamaño. Una vez tenemos esto hecho, escogemos un registro secundario. Este lo vamos a escoger de entre los que están guardados. Así nos ahorramos el tema de mirar si se ha usado previamente o si está guardado. Así que no nos cargamos cualquier valor previo del programa. Una vez hecho esto, vamos a escoger un gadget o una instrucción de manera pseudo-aleatoria. Esto va definido también por pesos. Y, bueno, a generar. Y cada una va a tener unos requisitos de tamaños de registro. Entonces, vamos a generar o vamos a escoger el tamaño de registro que vamos a usar en función de los requisitos que tenga el gadget o instrucción que vayamos a generar. Y finalmente, bueno, vamos a generar el gadget o la instrucción y lo vamos a ensamblar. Una vez hecho esto, vamos a mirar si tenemos aún espacio para seguir generando instrucciones. Si aún tenemos espacio, vamos a repetir todo el proceso que hemos estado comentando hasta ahora. Y si ya nos queda poquito pues, o simplemente suficiente para añadir los gadgets de restauración de los registros de la pila, pues vamos a añadir estos gadgets y vamos a devolver el shellcode. Y bueno, aquí ahora tenemos un pequeño ejemplo de cómo se podría o cómo está programada una instrucción para la generación de este propio shellcode. Una muy sencillita, mover el registro RSP a cualquier registro. En estos casos, no podemos mover RSP a un registro de menor tamaño que 64 bits. Entonces, le definimos, esta instrucción solo permite tamaños de 64 bits. El último uno es el peso de la instrucción a la hora de escogerlo. Y bueno, simplemente como para que se vea un poco el ejemplo. Para gadgets un poco más complejos, como por ejemplo este, que simplemente compara dos registros, bueno, se pueden hacer cosas más complejas. En este caso, ¿por qué lo pongo? Lo pongo para fijarnos sobre todo en la parte esta de getInJunk Instructions. Esto es importante para indicar que en la generación de gadgets podemos, de alguna manera, repetir parte de este proceso, sobre todo las partes 4, 5 y 6, para ir añadiendo como instrucciones dentro de los gadgets, nuevas instrucciones pseudo-aleatorias dentro de los gadgets que estamos generando también. Y eso nos permite que dentro de un if, en este caso, pues se escoja otro if, o se escoja otro bucle, o se escojan n instrucciones o gadgets de manera aleatoria. Esto permite que pues, se vaya generando un poco de estructura dentro del código que estamos generando. Y bueno, finalmente, una vez tenemos todo este shellcode generado, pues lo hardcodeamos dentro del bloque de ensamblador que estamos haciendo mediante db. Último paso, bueno, pillamos, le metemos un header al ensamblador que hemos estado generando, en este caso para que sea compatible con NASM. Y de aquí lo más importante comentar es que nos interesa que todos los saltos sean relativos. Esto es muy importante para poder mantener el position independent de todo el código. Y de esa manera no rompemos nada y se puede seguir ejecutando correctamente. Entonces, dicho esto, vamos a ver aquí un pequeño vídeo. Simplemente es para mostrar un poco la diferencia entre el entry point de una reverse shell de Metasploit previamente a polymorphar y después de polymorphar. Este output es antiguo, pero se va a poder ver también. Voy a avanzar esto porque aquí estoy generando las imágenes estas. Y aquí vamos a ver. Esto sería un poco el grafo de bloques previo a la mutación. Y ahora saldrá el de post-mutación. Esto está generado con mutaciones muy basiquitas y metiéndole bloques de código bastante pequeñitos. Así que al final esto se puede extender muchísimo y bueno, puede cambiar hasta muchísimo más también. Vamos a pasar al siguiente. Aquí lo que vamos a hacer es polimorfar ya el implante de Diego, UFO. Aquí vemos el UFO previo a la polimorfización y ahora vamos a polimorfarlo. Este output ya es más nuevo. Y ahora vamos a ver cómo cambia de tamaño. En este caso pasa de los 1200, casi 1300 bytes a 6500, porque estamos añadiendo shellcode al final.
Y como vais a poder ver, eso no rompe de ningún tipo, bueno, no rompe de ninguna manera la ejecución del propio implante que estemos modificando. Aquí vamos a ver cómo puede leer perfectamente todos los... Bueno, estamos preparando el implante ahora. Y bueno, ahora ya está compilado. Ahora lo ejecutamos. Y ahora tiramos el cliente. Y como podéis ver, puede leer el DNS perfectamente. Así que, bueno, al final, pues... Bueno, como podéis ver, la ejecución no se rompe, todo perfecto. Y bueno, podéis hacer pruebas. Yo recomiendo que probáis, porque al final tiene bastante potencial. Y vais a ver que podéis meter un montón de cosas por ahí. Esto es de ahora. Y bueno, comentar también, todo esto lo acabamos de publicar, o sea, está abierto. Si queréis tenéis aquí el repo de UFO, de Diego, y aquí el repo de Chameleon. Mirároslo, trastead con ellos, experimentad un poco. Se puede sacar un montón de cosas de ahí. Y bueno, que lo disfrutéis también. Y bueno, cualquier pregunta, ahí estamos. Gracias. Hello. Hola, estoy aquí. ¿Alguna pregunta? Ah, mira, aquí abajo. Mira, qué bien. Así me gusta. Hola, muchas gracias por la presentación. Yo solo una pregunta rápida. He visto que al poliformarlo, al final has multiplicado por 5 el tamaño del implante de Diego. ¿Has recibido alguna amenaza por eso? Bueno, en este caso no. Hay otros casos que hemos probado de manera interna que lo he multiplicado por bastante más, así que... pero no. O sea, no ha sido un problema como tal. Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Seguro? ¿Desde allá arriba tampoco? Pues otro fuerte aplauso. Venga.